¿no es cierto? Pero esperemos que se escuche porque ya es como la tercera vez que empezamos el programa. Nada, pero ya estamos listos. No sé si es por el candidato político que apoyamos o si es porque celebramos la Navidad. Claro, pues Claro. tenemos una duda y ¿Cuál de sabemos. Vamos a intentar ¿Cuál de descifrarlo. nuestros pecados es la causa de esto? Bueno. Muy bien. Pueden enviarnos sus comentarios. Hemos estado jugosos hoy día. Sí, pueden enviarnos sus comentarios en relación al episodio y a lo que vamos a estar hablando. Comparte, puede ayudarnos compartiendo nuestro programa y nuestro episodio número 29. Así que estamos listos para comenzar 10 para las 11 de la noche. Horario no tan habitual, pero damos gracias a Dios por poder estar acá. Nathan. Sí, bueno, me ha llamado mucho la atención algunos de los comentarios, obviamente algunos felices, otros no tan felices con el resultado de las elecciones del día de ayer. Pero bueno, y hay muchas descalificaciones, mucha palabrería que realmente lleva poco contenido también. Hay mucho, que ladrón, esto, lo otro. Uh-huh. Y la verdad no me he dedicado mucho a seguir todos los detalles de la vida de cualquiera de los dos candidatos que había, ni de Gulier ni de Piñera. Pero creo que probablemente dentro de todo eso hay cosas buenas, hay cosas malas, hay errores, hay pecados que cometieron estas personas. Pero creo que la discusión más importante detrás de todo esto, más que los individuos, son las ideas que representan. Porque claro, puede haber un representante bueno o malo de alguna idea, pero yo creo que es más importante también enfocarnos en esa diferencia de cosmovisión. Porque hay una cosmovisión representada por Gulier y otras personas de izquierda que básicamente está buscando una especie de estado de bienestar donde hay una serie de beneficios que el gobierno, el Estado reparte a sus ciudadanos y esos beneficios se financian a través de quitar dinero de algunos para entregárselo a otros. Uh-huh. Y bueno, quizás ellos no lo plantearían de esa manera, pero eso es el resultado, ¿cierto? De ese modo de pensar. Entonces, hay personas que se están quejando, no sé, porque tenían deudas de estudio, de préstamos que sacaron para su estudio. Habían personas quejándose por otras razones. Pero la conclusión final de ese modo de pensar es, bueno, hay otros en este país que tienen más, yo tengo menos, y yo de una u otra forma quiero utilizar la maquinaria del Estado para transferir algo de eso, para que me llueva algo de los fondos de estas otras personas, finalmente. Entonces, eso es como es la visión de mundo que tienen estas personas. Y es por eso, no sé de todas las cosas que habrá hecho o no hecho Piñera, pero alguna de esas cosas era como, él no pagó todos los impuestos que le queremos cobrar, ¿me entiendes? O cosas así. Bueno, obviamente no va a pagar todos los impuestos que en la mente socialista debería pagar. Uh-huh. Porque eso finalmente es un robo. Es como enojarse por alguien porque no se dejó robar. Claro. ¿Me entienden? En algunos casos. Por eso no quiero ser tan específico porque honestamente tampoco me he metido en toda la historia financiera de su empresa y qué sé yo. Pero más que nada es importante reconocer en esta conversación que hay diferencias de lenguaje, hay diferencias de expectativas en cuanto a lo que es correcto en la mente de estas personas. Hay ciertas cosas que el mundo les debe, ¿cierto? Les debe una educación gratis, les debe salud gratis, les debe un montón de cosas gratis, ¿cierto? Y eso tiene que salir del bolsillo de otras personas porque no están pensando ellos en poner ese dinero y el Estado realmente no genera recursos. El Estado tiene que tomar los recursos del pueblo, finalmente. Y incluso con estos
proyectos de estado de bienestar. Lo irónico cuando lo vemos en lo práctico es que gran parte de esos recursos obviamente termina en las manos de los voceros, en las manos de los políticos, que reunieron y realmente intentaron recaudar este dinero supuestamente representando al pueblo. Entonces, ha sido unos días interesantes. Bueno, hoy día y ayer ha sido interesante ver muchas personas, incluso personas cristianas, ¿cierto? Sí. Y los comentarios realmente a veces como wow. Comenté que un amigo escribió un poema, un rap sobre Piñera, que encontré bastante curioso, y al final puso, bueno, y si quieren me eliminan y no me importa y no sé qué. Pero bueno, uno encuentra varias cosas interesantes por varias internet. expresiones. Es bien interesante también algunos datos estadísticos en relación a esta elección. Hay un universo de electores en Chile de 14.308.151 electores. Son las personas que deberían votar en nuestro país. Y como sabemos, el voto no es obligatorio, cambió hace algunos años. Votó aproximadamente 6 millones, casi 7 millones de personas fueron las que votaron, la mitad. Mucho más que la mayoría de las elecciones anteriores, como dije al principio. Y nuestro futuro presidente, a partir de marzo, creo, ¿no es cierto?, tuvo un 54% de las preferencias contra un 45% y un poco más del lamentable candidato que no ganó, ¿no es cierto? Así que son algunos datos dentro de esta elección que ha mostrado también, yo creo, algo bien interesante en nuestro país, porque siempre pensamos que la cosa está dividida en dos sectores, y bueno, y históricamente es así, entre derecha e izquierda, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero vemos que hoy día la gente no se está identificando tanto con los partidos políticos en sí, como viene siendo de hace un tiempo. No sigue la idea de un partido político, sino que está más pensando, escuchaba mucho en la radio que planteaban esto de al llegar al momento de la votación y decir como, me agrada, no me agrada, un poco de lo que escuchó y todo, pero vemos que muchos decían, si toda la gente del Frente Amplio votara en este caso por Guillermo, él hubiera ganado, y era lo que pensaban, no por mucho, pero hubiera ganado en un porcentaje. Y decían que entre más gente votara, iba a ser más fácil la victoria para Guillermo, pero vemos que ocurrió totalmente lo contrario, que votó mucha más gente de la que se esperaba y el triunfo fue mucho más holgado de lo que se esperaba en relación al triunfo del candidato Piñera. Y eso también nos lleva a considerar en temas ideológicos, donde siempre se ocupa la masa para afirmar esos temas. Por ejemplo, en la cosa del aborto, escuchábamos justo con el Andrés, estábamos no sé si diputada o senadora, a Carla Rubilar, y yo decía, no, es que Carol Cariola, es que la mayoría está de acuerdo con el aborto, y ahora tenemos un presidente que no está de acuerdo con el aborto. La mayoría quiere, no sé, el matrimonio igualitario, y ahora tenemos un presidente que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Entonces yo pienso, ¿a qué mayorías ellos se refieren realmente? A una mayoría para ellos, de los que votaron de ellos, obviamente va a ser una mayoría de ese 45%. Pero si vemos ahora, las personas que votaron en este caso, o como muchos plantearon también, el menos malo de los dos, fue como una de las frases, yo creo, podríamos ponerlo en versión Twitter, trending topic, ¿no es cierto? Como ya, el menos malo, y hay que votar por el menos malo. Pero queda como un poco, yo creo, desacreditado el concepto de que la mayoría de los chilenos están de acuerdo con el aborto, por las mismas encuestas que se realizan y las mismas encuestas que fueron muy criticadas en estas elecciones. Decían, no, es que la encuesta de esta favorece de que hay un porcentaje mayor en cuanto, bueno, las encuestas que también a ellos les acomodaban, en cuanto al aborto, en cuanto al matrimonio igualitario. Entonces, sin lugar a dudas que se van a venir tiempos complejos, tiempos difíciles, porque vemos una bancada política que está en una lucha constante ideológica, ¿no es cierto?, por sobre el bienestar de la mayoría, finalmente, porque son grupos reducidos que quieren afectar con las leyes ideológicas que se están aprobando, ¿no es cierto? Y por otro lado vemos el presidente actual que está definido en cierto sentido en contra de esto,
pero también está queriendo plantear temas de conversación y abrir debate en torno a estos temas ideológicos. Entonces también va a ser un punto interesante dentro de estos 4 años de gobierno del presidente que salió electo. Sí, no sé, a mí, bueno, como bien dice, van a ser 4 años bien interesantes y creo que en parte fue una victoria para la derecha, pero también, por otro lado, presenta grandes desafíos porque en cierto sentido la presidenta Bachelet realmente en este periodo ha rayado la cancha, ha puesto varias cosas en movimiento y vamos a ver si este nuevo presidente tiene, bueno, uno, la voluntad y el coraje y dos, la opción de detener, frenar o modificar lo que la presidenta Bachelet ha hecho en este tiempo. Porque una característica lamentable cuando nosotros vemos la derecha es que muchas veces solamente está arrastrando los pies detrás de la izquierda, muchas veces está intentando pasar piola en cierto sentido y no está dispuesta a tomar medidas en acorde con sus principios. Y lamentablemente, y espero estar equivocado hasta este punto en esta campaña, no he visto a Piñera como una persona muy decisiva en ese campo. Espero estar equivocado y bueno, una cosa es la campaña, otra cosa es la presidencia, pero hasta ahora yo creo que está bien complicada la cosa. Y lo otro, que desde mi punto de vista, una de las razones por el cual muchos de la izquierda no fueron a votar, porque yo no, en cierto sentido, yo no soy tan optimista en cuanto a los números, porque la izquierda realmente su filosofía de promover su ideología se basa en la envidia. Se basa en crear una serie de supuestos derechos y beneficios que se tienen que obtener al costo de los que tienen más dinero dentro de una sociedad. Es el discurso, ¿cierto? Y el tema es que casi siempre es más fácil generar envidia que promover el estar contento con lo que uno tiene. Y bueno, y es por esa razón que es uno de los 10 mandamientos, ¿cierto? En la ley de Dios, no codiciarás lo que es de tu hermano y debes estar agradecido a Dios por las cosas buenas que Él te ha dado y por tu familia, en vez de estar pensando, oh, me gustaría tener lo que tiene esa gente que vive en Vitacura, o me gustaría tener lo que tienen estas otras personas, finalmente. Entonces, es mucho más fácil manipular las personas en ese ámbito. Y creo que, lamentablemente, muchos de la izquierda no votaron porque Guillier no era suficientemente radical para lo que ellos quieren, para la reforma, para la transformación radical y para el espíritu revolucionario que ellos representan, finalmente. Entonces, yo creo que este no es para nada un momento... Esta es una pequeña victoria, ¿sí? Y hay que celebrar todas las victorias que podemos, pero también hay que entender que es algo momentáneo y que queda mucho por delante, porque estas personas tienen el control también de los medios de comunicación, tienen el control de gran parte del sector de la educación, especialmente las universidades y todo lo demás, y están moldeando, están discipulando a gran parte de esa nación a través de esos medios, porque cuando hablas de la vida de los jóvenes en Chile, educación, televisión, eso ya es gran parte de lo que ellos están haciendo todos los días. Y con esta ideología que él está diciendo, ustedes merecen esto, ustedes merecen lo que es de otros,
es muy fácil ver cómo eso no va a terminar tan bien. También eso nos recuerda la importancia, algo que hemos mencionado en otros programas, de discipular a nuestros hijos y de formar a familias cristianas que tienen claras estas cosas, que después no van a ser engañados por estos chantas, finalmente. Sí. Y nuestro rol sigue siendo el mismo como cristianos y como iglesia, obviamente. Vivir primero el evangelio, vivir bajo los principios bíblicos en medio de quién, cualquiera de los dos que ganaron, en este caso ya sabemos quién ganó, pero seguir orando, intercediendo por nuestra nación, seguir predicando el evangelio en nuestra nación. Obviamente eso no cambia con uno u otro que haya ganado, obviamente nos da un poco más de tranquilidad en relación a todo el caos que venimos viviendo desde los 4 años de la presidenta saliente, ¿no es cierto? Sobre todo, desde el comienzo, pero sobre todo en estos últimos años de su gobierno, donde las leyes ideológicas fueron como una estampida, era como un huracán, y muchas comenzaron como por debajo, pero ya después eran como bien claras y bien manifiestas, y era como que no había nada que pudiera detenerla ni frenar. No a la presidenta, bueno, entre comillas igual a la presidenta, pero en cuanto a las leyes que se estaban aprobando en el Senado, pero es bueno, y entre comillas podríamos decir, es como un respiro en medio de este caos ideológico que estábamos viviendo, pero a la vez es un tiempo también de no bajar la guardia y decir, bueno, ganó una mayoría, podríamos decir, queríamos que ganara, entonces ahora estamos más tranquilos, tenemos que relajarnos, ya no tenemos que ir a los debates, ya no tenemos que manifestar nuestra opinión política o nuestra opinión en cuanto a los valores, y tenemos como que vamos a estar más relajados. Yo creo que es algo que no podemos permitir y es algo que no podemos bajar la guardia en medio de lo que se viene y en medio de las situaciones que se van que vamos a enfrentar como iglesia, también en medio de la educación de nuestras familias, ¿no es cierto?, en medio de las leyes que se siguen moviendo. ¿Por qué? Porque del otro lado no descansan. Vemos conversaciones de movimientos como el Móvil, ¿no es cierto?, intentando llegar antes de que ganara el presidente Piñera, ¿no es cierto?, intentando hablar con sus consejeros, ¿no es cierto?, intentar seguir metiendo todo a su sistema de ideología y todo. Y también el tema del matrimonio igualitario o también la cosa del aborto y otras cosas que quieren venir en relación a esto. La adopción homoparental, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Entonces nosotros no podemos bajar la guardia, al contrario, debemos mantenernos atentos y despiertos. Si todo lo que hemos vivido hasta ahora nos remeció como iglesia y llevó a que la iglesia alzara la voz y pudiera manifestar lo que la palabra de Dios habla en relación a todos estos temas, no es un tiempo ahora para volver como de nuevo a nuestra comodidad, y ahora como ya lo dimos, ahora nos volvemos a encerrar en nuestra iglesia y volvemos a nuestras 4 paredes y a nuestra realidad y nos centramos en lo importante que es la iglesia. Yo creo que debemos seguir en esta instancia de predicar el evangelio en medio de cada área de la sociedad a la cual Dios nos ha llamado. Así es, bueno, y recordar también, como ha dicho muchas veces el pastor Douglas Wilson, en sus libros, que la política no es un salvador, no es un mesías. Ajá. Para los de izquierda la política es un mesías, o sea, porque no hay nada más que este mundo y no hay otro salvador que su sistema ideológico político. Y tenemos que recordar como cristianos que solo tenemos un mesías, que es Cristo. Así que la política no es nuestro mesías. Sebastián Piñera definitivamente no es nuestro mesías. Pero, porque muchos cristianos dicen sí, amén, amén. La política necesita un Mesías. La política es una de las cosas que va a ser salvadas. La política no es un salvador, pero la política va a ser transformada por el Evangelio de Cristo. Y es por eso que no debemos bajar los brazos, seguir predicando el Evangelio, seguir discipulando a las personas. Y de esa manera vamos a seguir viendo la obra del Espíritu Santo en este mundo. Vamos a ver el avance del reino de Dios y de su iglesia. Y con eso vamos a ver transformación, incluso en áreas que se ven tan oscuros en muchos tiempos como la política. Entonces, no poner nuestra confianza, no poner nuestro descanso en la política, pero sí recordar que debemos llamar a la política al arrepentimiento y debemos declarar que hay un rey
que es Cristo. Y no olvidar eso dentro de todo esto, incluso en momentos que, entre comillas, nuestro lado ganó. Sí, eso es tener una visión clara de lo que se viene, tener una visión clara personalmente como cristiano de nuestra relación con Dios, tener una visión clara en cuanto a nuestra familia, como hablaba Natán en un comienzo, en relación a la educación de los hijos, en cuanto a algo en lo que he estado pensando y meditando mucho en estos días, a la importancia de ser iglesia dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo familiar, los tiempos de oración, hablando de algo bien práctico, los tiempos de oración que nosotros tenemos con nuestros padres, los que son padres, con los hijos, ¿no es cierto?, en nuestros matrimonios. No podemos descuidar ni enfocarnos solamente en un contexto externo, ¿cierto? Estar declarando los principios de Dios como hacia afuera y no estar viviendo y aplicándolos en nuestro hogar, no estar viviendo y aplicándolos en nuestra intimidad con Dios. Y yo creo que eso debe marcar una diferencia. Obviamente, en nuestra relación íntima, en nuestro núcleo más importante, en nuestro núcleo familiar, en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia y también en el área de la sociedad donde Dios nos ha puesto. Pero han sido semanas bien intensas de debate, aún dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, dentro de cristianos que apoyaban un lado, un sector u otro. Y es difícil de repente, muchas veces yo creo, respetar la posición de otro cristiano que está de acuerdo con un lado, podríamos decir, de izquierda, socialista o hasta un extremo, hasta medio comunista en muchos de sus planteamientos. Pero yo creo que muchos pusieron en la balanza, y por lo que he escuchado y conversado con algunos, ponen en la balanza un lado que tiene que ver con la desigualdad social, ¿no es cierto? Y que se apela mucho cuando uno apoya el lado más socialista, la desigualdad social, como hemos hablado, el que los ricos tienen mucho y los demás tienen muy poco, entonces hay que quitarle a lo otro, una desigualdad social, en un sentido como pecado, y también con un lado valórico. Entonces yo creo que muchos cristianos han hecho ese planteamiento, a ver si lo ponemos en una balanza. Sí, el tema valórico puede estar a la misma par, ¿no es cierto?, que el tema de la desigualdad social. Entonces ahí vemos que, bueno, para mí es más importante, no es tan lo valórico, ¿no es cierto?, ya está aprobado, entonces lo dejamos a un lado, y ya se aprobó, no hay que hacer nada, pero esto sí es importante por la misma historia y el mismo trasfondo. Pero yo creo que y es como un tema de debate también, es bueno hacer esa, no sé si división, pero poner en la balanza esos dos puntos, desigualdad social versus un tema valórico. Es que la desigualdad social como tema es una presuposición socialista, porque son los socialistas los que plantean que la desigualdad social es algo negativo o es algo que se tiene que cambiar, porque la realidad es que la desigualdad está ligado al hecho de que no somos iguales. Como seres humanos somos diferentes, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones, tenemos acceso a diferentes recursos y tenemos diferentes habilidades. Eso es una realidad de la vida. Entonces, si es que va a haber una igualdad, vamos a tener que va a ser una igualdad artificial. Claro. Porque la igualdad en sí no es un problema. Y por eso mismo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo hablando de los dones en Romanos y en Corintios, el enfoque ahí es que, ¿sabes qué? Cada uno debe trabajar según la medida de fe que Dios le ha dado. Y todo lo que tenemos y lo que no tenemos viene de Dios en ese sentido. Y tenemos que estar feliz con el lugar que Dios nos ha puesto. Tenemos que estar feliz con las cosas que Dios nos ha dado. Obviamente, si tenemos la posibilidad de mejorar o de alguna oportunidad en la vida y es algo honrado, es algo correcto, lo podemos tomar, obviamente. Pero por otro lado tenemos que estar felices y agradecidos por lo que tenemos. Entonces el concepto de desigualdad social como un problema, eso es un fundamento socialista
y que se basa finalmente, como digo, en la codicia, ¿cierto? Y es algo que Pablo confronta directamente, dice, ¿qué pasa en el cuerpo, cierto? Si el dedo dice, ¿por qué me hiciste así? Claro. ¿Por qué no soy la nariz? ¿O por qué no soy la boca? Ese es un problema y eso es pecado, finalmente. Y por eso yo creo que es importante también ser claro en ese punto y entender que hay una diferencia de presuposiciones. Es más que balancear dos conceptos buenos. Es un concepto que a mí me parece... Porque, mira, decir que asesinar bebés es algo malo no debería ser controversial dentro del mundo cristiano. Bueno, estaba escuchando un pastor luterano el otro día que pensaba lo contrario, pero en el mundo cristiano no debería ser algo controversial. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de desigualdad social, tenemos que entender que estamos respirando el aire revolucionario. Nosotros hemos heredado, por un lado, una tradición cristiana, pero por otro lado, una tradición revolucionaria. Y esto no viene de ayer, esto viene de la Revolución Francesa e incluso antes. Y esta manera de pensar ha infectado muchas partes, incluso la iglesia. Y bueno, en el contexto más inmediato, en el que estamos acá en Chile, esta lucha de las clases y todo eso, viene por también un cierto tribalismo, como hemos hablado en otros episodios, donde, no, pero es que mi sector, los de mi barrio, votan de esta manera, piensan de esta manera, y yo soy parte de esa tribu, finalmente. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que tener el coraje y la valentía de discipular con amor, pero desde la palabra de Dios. Porque el socialismo y estos conceptos que se están promoviendo son totalmente incompatibles con el cristianismo. El socialismo asume que no existe derecho a la propiedad, que el Estado es el que otorga, el Estado es el que administra los bienes, finalmente, y el Estado puede dar como el Estado puede quitar. En cambio, cuando vemos los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos, gran parte de esos mandamientos son diferentes manifestaciones de no robarás, ¿cierto? No cometerás adulterio, no codiciarás, y no robarás, no matarás incluso, es robarle la vida a alguien. Entonces, se asume que Dios le ha entregado ciertas cosas buenas a las personas y esas cosas deben ser protegidas. Esas cosas no son de todos en ese sentido. Mi casa es mi casa, tu casa es tu casa. ¿Me entiendes? Mi perro es mi perro, etcétera. Y cuando la Biblia establece esto y asume el derecho a la propiedad, ya de ese punto en adelante ya no hay una conexión posible con el marxismo. Porque el punto más fundamental del marxismo es de negar el derecho a la propiedad, el negar que las personas les pertenecen cosas individuales, sino que todo finalmente es del colectivo, es de la comunidad. Sí. Y llama la atención, por ejemplo, un pasaje en Colosenses capítulo 3. Pensaba un poco en relación a lo que planteaba y a lo que estamos conversando en relación a estos dos puntos de la igualdad social o de los valores. Y lo que Pablo enseña o le escribe en sus cartas a los mismos esclavos, por ejemplo. No les dice a los esclavos, ustedes tienen que levantarse en rebeldía y tienen que tomar el lugar de sus amos y no tienen que servirlos. Y les dice todo lo contrario. Por ejemplo, Colosenses 3:22, esclavos, obedezcan en todos a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen. Sírvalos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Bueno, un poco abarcando las demás ideologías, dice el versículo anterior, esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Bueno, hacia alguna feminista ahí que no esté viendo puede taparse los oídos nomás. Yo nos vaya a meter en problemas. En esta parte, ¿no es cierto? O maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Me gusta esta versión.
sé qué versión será, pero NTV. Dice, y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ya viene la parte que acabo de leer en mención a los esclavos. Entonces, va más allá de como cristianos plantear lo que nosotros creemos y decir, no, es que a mí me parece que la desigualdad social es importante y no podemos estar en contra de esto porque, entre comillas, es bíblico, pero vemos que no es bíblico. Vemos que no está basado, como hablábamos, esta premisa, esta presuposición no está basada en los principios cristianos, no está basado en lo que las escrituras nos enseñan. Entonces no podemos tomar premisas para afirmar en nuestro cristianismo que no están basadas en las escrituras. Y esto es bien claro en lo que tú estabas compartiendo, Natalia, en relación a lo que vemos un poco en estas versículos y algunos otros que podemos mencionar en relación a este tema. Así es, bueno, muchas personas confunden los pasajes bíblicos que hablan de la generosidad, porque la Biblia habla mucho de ser generoso, de dar, a los ricos le habla de ser generoso con sus bienes y todo esto, pero eso no es lo mismo que vemos en un Estado que se expropia los bienes a la fuerza de las personas, porque eso es lo que son los impuestos, finalmente, no es algo opcional en ese sentido, sino que es el Estado usando su poder político y físico para expropiar los bienes de alguno de sus ciudadanos. Eso es muy diferente a un acto de generosidad. Y muchas veces los cristianos confunden estas dos cosas y dicen, no, para ser generosos necesitamos la fuerza del Estado, finalmente. Claro. Y terminan siendo herramientas de estas personas que, lamentablemente, cuando vemos la historia una y otra vez con los políticos, finalmente buscan sus propios intereses, generalmente. Entonces, entre más eficiente y más grande sea el Estado, más problemas y más abusos de poder encontramos. Así que yo creo que otra vez es un resultado de las personas buscando el Mesías en el lugar incorrecto. Uh-huh. Muy bien, ahí tenemos algunos comentarios, ¿no es cierto?, de nuestro hermano Fernando Payán, ¿no es cierto?, mi compañero ahí de la academia, que ya estamos terminando ya. Dice, debemos seguir protestando como los tiempos de los reformadores que conquistaron naciones. Necesitamos hermanos en el Congreso. Ahí tenemos la opinión de Fernando y saludamos a todos los que nos están viendo. David Mardones también dice, abrazos muchachos, gracias. Gracias a ti, David, por estar viéndonos, y a todos los que están, pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones, las estaremos leyendo en nuestro programa. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al tema polémico número 2. Número 2. Ya hablamos tema polémico número 1. Pasamos al tema polémico número 2. Navidad. Y ahí viene la pregunta. ¿Pagano o cristiano? Y ahí podemos explayarnos en relación a este tema tan trascendental para muchos, ¿no es cierto?, en los cuales no lo celebran, no están ni ahí, creen que algo totalmente pagano, que es algo más comercial, que Jesús no nació en esta fecha de Navidad y todos los argumentos que se levantan en relación. Así que vamos a estar hablando, Natán, un poco de esto. Sí, bueno, realmente este tema, cuando empezamos a hablar de la Navidad, entran muchos otros temas relacionados. Y quizás deberíamos partir con el más cercano al último tema. Que es el tema de ¿cómo se llama esta cuestión? De comprar y todo eso, el consumismo. El consumismo. El famoso consumismo. Sí. Y, el amigo secreto. Claro, no, pero generalmente hay un grupo de personas que todas las Navidades se están quejando por el hecho de que la gente está comprando muchas cosas y que la gente está regalando cosas a su familia, etc. Y esto lo llaman consumismo. Y es bien curioso esto porque vemos, yo creo, aquí una cierta actitud bastante antibíblica. Porque yo creo que si nosotros realmente hemos estudiado la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay momentos
para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para celebrar y hay momentos para disfrutar. Y el hecho que muchos asumen, y esto es otra falacia marxista, finalmente, que para que una persona tenga prosperidad en su vida, para que una persona tenga una abundancia de riqueza o de comida, otra persona tiene que sufrir. Y ven las riquezas, ven los bienes como algo cerrado, como una torta. Y si tú tienes un pedazo de torta grande es porque otro tiene un pedazo de torta chico. Y eso es la manera que promueven esto. Y por lo tanto, si en tu familia tienen harta comida y hacen algo grande para la Navidad y le regalan un regalo importante a sus hijos, eso es algo malo. Deberíamos estar avergonzados de ese consumismo. Pero yo creo que eso es una herejía, simplemente. Honestamente, es una herejía. Es decir, porque finalmente estamos limitando a Dios, que nos dio el regalo más grande de todos, dio a su único hijo, y que nos ha dado tantas otras bendiciones. Obviamente tenemos que ser generosos y pensar en los demás, pero el hecho de que Dios te ha entregado ciertas cosas no significa que tienes que sentirte culpable por disfrutar o con tu familia y al mismo tiempo siendo generoso. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante porque a veces es el primer, aparte de entrar a la historia de la Navidad y todo lo demás, generalmente es el primer punto de ataque en cuanto a esta celebración. Y obviamente yo creo algo quizás en ese punto que podría ser negativo es, no sé, personas que se endeudan por la Navidad o que hacen ciertas cosas para aparentar y para quedar bien con los demás, ¿cierto? Claro. Ahí obviamente, pero eso es un problema de corazón. Eso es algo que yo creo que difícilmente podemos juzgar y más allá de llamar a cada uno a examinarse y a examinar su propio corazón. Pero el disfrutar, el tener una abundancia de comida y celebrar en familia no tiene absolutamente nada de malo en sí. Es más, yo creo que tenemos abundantes ejemplos en la Biblia. ¿Para qué mencionar que el primer milagro que hizo Jesús fue en una boda donde convirtió harta agua en vino? Claro. No fue una botellita. No fue una botellita. No estaba en botellita y ni en cajita de cartón, como diríamos ahora, ¿no es cierto? No estaba el vino ahí. Y de hecho es curioso porque no tengo acá el pasaje, pero uno de esas voces como anticonsumistas que encontramos en la Biblia fue uno de los discípulos de Jesús que cuando vio un perfume derramado dijo, claro. Pero ¿cómo, Señor, si esto lo pudimos haber vendido para dar comida a los pobres? Qué desperdicio, Ajá. Dijo, ¿cierto? Y ese era Judas Iscariote. Así que sí. no actúe como Judas Iscariote esta Navidad. Que tomaba la plata y no sea un Grinch. Claro, un bolsillito roto porque se caía de las monedas y le quedaban ahí en sus zapatitos, se las llevaba. Entonces es interesante que una de los ejemplos más explícitos de esa actitud anticonsumista vino de los labios de Judas Iscariote. Y Jesús lo reprendió por lo que dijo. Así que, bueno, eso es un punto a considerar a todos esos Grinch que andan por ahí. Sí. Bueno, pero hay otros puntos también relacionados con la historia de la Navidad, que es la Navidad que muchas personas tienen conflictos con estos temas y por diversas razones. O sea, hay personas que piensan que no deberíamos celebrar la Navidad porque Dios no lo ha mandado en la Biblia, y eso es verdad, no hay ninguna parte en la Biblia que nos ordena a celebrar la Navidad como una fiesta todos los años. Hay otras personas que he conocido también de movimientos
de raíces judías, que ellos celebran las fiestas judías y dicen, y ellos ponen harto énfasis en esto de que la fiesta de la Navidad es un festivo pagano y que en realidad si estás celebrando la Navidad estás adorando al dios Sol y harto otras deidades no están como decididos en qué dios se están adorando. Hay varias versiones dando vuelta por internet. Pero en vez de entrar a todos esos puntos en particular, yo creo que es importante que las personas entiendan un poco por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre. Y para eso nosotros tenemos que entender un poco sobre el calendario que entendemos hasta el día de hoy. ¿Por qué hablamos del año 2017? Y bueno, es porque en el V siglo, en la iglesia cristiana en Sitia Menor, había un monje llamado Dionisio de el Exiguo. Y bueno, el exiguo en latín significa enano o pequeño. Entonces era Dionisio el pequeño. Pero la contribución que dio este Dionisio no fue para nada pequeño. Porque en el año 500 después de Cristo, él se mudó a Roma. Y cuando estuvo en Roma, tuvo la idea de crear un nuevo calendario basándose en la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, finalmente, cuando él creó este calendario, el Año Nuevo se celebraba el 25 de marzo. Porque esa era la fecha que se pensaba que de la encarnación, que Jesús llegó a la tierra. Que Jesús llegó a la tierra. Pero obviamente Jesús no empezó a existir cuando nació, sino que ya en el vientre de María ya estaba ahí, ya era ser humano. Entonces el 25 de marzo no es la fecha de su nacimiento, sino sería la fecha de su concepción. Pero esto tiene que ver con el hecho de que pensaban que el 25 de marzo era la fecha que él murió. Y había una extraña idea en esos tiempos, entre muchos antiguos, que personas importantes morían el mismo día de que llegaban al mundo. ¿Me entiende? Entonces, básicamente la lógica de estas personas es que como murió el 25 de marzo, fue concebido el 25 de marzo, porque era una persona importante. Y de ahí, cuentas 9 meses del 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, y ahí es donde tienen la fecha del nacimiento de Jesús. Claro. Esa es la lógica que le llevó a esta conclusión. Y es interesante que el 25 de marzo era el año nuevo en ese primer calendario que hizo Dionisio. Y de hecho, siguió siendo el año nuevo hasta el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII cambió el año nuevo al 1 de enero. Entonces, hasta ese punto, el calendario cristiano tenía estos dos ciclos, estos dos eventos, el nacimiento, o sea, la muerte de Jesús y después el nacimiento de Jesús, que era la Navidad. Y bueno, después se fueron agregando un montón de elementos bastante extra, podríamos decir, claro. Un festivo para cada santo, ¿cierto? Y un montón de cosas que que finalmente desenfocaban al pueblo de Dios de lo que realmente era importante. Pero es interesante e importante entender de dónde viene este concepto del 25 de diciembre. Porque, por ejemplo, muchos dicen que que viene de esta celebración de Sol Invictus. Y que por esas fechas realmente se celebraba esta otra adoración al dios Sol y todo lo demás, y por esa razón el Sol, el cristianismo
se apoderó de este feriado, de este festivo pagano, Sol Invictus, y de ahí viene la Navidad. El problema con eso es que en el año 274 después de Cristo, recién ahí es donde se estableció este festivo pagano Sol Invictus. Más de 270 años después de Cristo. Entonces, incluso se podría preguntar si es que los paganos tomaron eso prestado de los cristianos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que muchos no paran a considerar. Incluso algunos hablan de Saturnalia como otro festivo pagano, pero eso se celebraba el 17 de diciembre, no el 25 de diciembre. Así que, bueno, cuidado con lo que leen por ahí porque hay harta información extraña dando vuelta por internet y puede traer confusión. Ahora, dejando al lado esos temas históricos, yo creo que hay otro punto importante a entender acá, porque si bien, hablando de la fecha, quizá podemos ver un poco cómo fue esto establecido, pero obviamente hay ciertos elementos y hay ciertas cosas asociadas con la Navidad que tienen orígenes paganos. Pero incluso con esas cosas mucho de esto tiene que ver con tu visión de la historia y tu visión del reino de Dios. Porque realmente, si nosotros empezamos a considerar la historia de redención, hasta la venida de Cristo, casi todo era pagano. ¿Me entiendes? El mundo estaba en manos de Satanás. Aparte de un pequeño remanente, ¿cierto?, del pueblo escogido de Dios, de Israel, el resto del mundo adoraba demonios y estaba en oscuridad. Incluso el pueblo de Israel, vemos en Jueces y en otros lugares, muchas veces caían en paganismo. Pero con la venida de Cristo, eso cambió. Y los reinos de este mundo se están volviendo los reinos de nuestro Dios. Y esos reinos son paganos. ¿Entiendes? Entonces, cuando los paganos llegan a Cristo, no debería extrañarnos que tienen muchos elementos paganos. Ahora, hablar de pagano puede ser algo negativo. Podemos hablar de pagano en el sentido de anti-Dios, de adoración a otros dioses, de quebrantar los mandamientos de Dios, pero también pagano simplemente se puede referir a no judío. Claro. Y en ese sentido, no todo lo que es pagano, en cierto sentido, es negativo. Y si nosotros vemos la victoria de Cristo sobre las naciones paganas, y eso es lo que hemos visto en la historia, podemos entender que hoy en día nadie está hablando del Dios Sol. O sea, el 25 de diciembre, claro, como sea el tema, nadie está recordando el Dios Sol, nadie está adorando al Dios Sol en estas fechas. ¿Se escucha? Pero por esa misma razón vemos el avance del Evangelio. Vemos incluso cuando entras, y esto me encanta, cuando vas al supermercado y escuchas canciones que quizás para algunos suenan cliché, pero como las grandes canciones de Isaac Watts y otros que son grandes compositores postmileniaristas, hablando de la victoria del Evangelio, hablando de el reino de Dios y que vino a traer sus bendiciones y a eliminar los efectos de la maldición. Y es increíble realmente cuando paramos a considerar eso, porque en ningún otro momento del año, yo creo, vemos tan explícitamente predicado
el Evangelio. En ningún momento del año entro al supermercado y están cantando que cierto Jesús es el rey del mundo. ¿Me entiendes? Que Jesús vino a romper el poder de la maldición. Y yo creo que es importante examinar nuestra motivación, como hablábamos en un principio en relación a la celebración de Navidad, examinar nuestra motivación, nuestra conciencia, como planteaba Calvino en relación a este tema, examinar aún por qué nosotros celebramos, porque muchas veces nos enfocamos, sin lugar a dudas, que muchas veces caemos en un tema de consumismo, y hasta nosotros mismos, que deberíamos tener como cristianos una claridad mayor en relación a la Navidad, en relación a Jesucristo mismo, caemos en una fiesta rutinaria y en una fiesta que todo el mundo lo hace y tenemos que hacerlo. Pero yo creo la importancia, una de las cosas que tú decías, Natán, es la compasión, el ser dadivosos. Obviamente, no solamente en el tiempo de Navidad, debería ser parte de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pero aprovechar estas fechas para compartir el Evangelio finalmente. Si aprovechamos estas fechas, obviamente, para hacernos regalos los unos con los otros, que no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que deberíamos aprovechar esta fecha específica donde la gente, podríamos decir, está súper dispuesta a escuchar, súper dispuesta a compartir, por más que final de año y todo lo que eso significa, pero nosotros deberíamos recalcar esto en nuestros hogares, en nuestras familias, compartir con nuestros vecinos, compartir obviamente con las personas a las cuales nos congregamos en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Pero nosotros reconocer, vivir y declarar el sentido que tiene en sí la Navidad. Y que muchas veces nosotros caemos en lo mismo, andamos igual de preocupados con otras personas que no tienen una claridad en relación a la obra redentora de Cristo, y andamos igual de preocupados por los regalos, andamos igual dando vueltas y no estamos ni ahí con el que está al lado de nosotros. Pero yo creo que es importante no caer en esa rutina consumista en relación a este tema, sino entender que va más allá de eso, que va más allá de lo que todo el mundo hace en esta fecha y que tiene que ver con Cristo y centrarnos en la obra de Cristo, centrarnos en poder compartir en este tiempo. Es un buen instante para compartir con las personas, como he dicho, del Evangelio, compartir acerca del nacimiento de Cristo. De repente decimos, pucha, pero es que no hay oportunidad para hablar con mis vecinos, con las personas cercanas, con mis compañeros de trabajo. Pero qué mejor ocasión, como estamos viendo en esta, de poder explicarle incluso de qué se trata la Navidad, tener conversación, aún como hemos estado hablando en relación con los hijos, explicarles muchas veces de qué se trata esto, de qué se trata realmente la Navidad, de qué se trata el nacimiento de Cristo, como hemos explicado también un poco el contexto histórico en relación a este tema, pero aún en la profundidad que tiene para nosotros como cristianos y la importancia también de reconocerlo en medio del mundo en el que estamos. También yo creo que es importante hablar de algunas de estas cosas yo creo que tenemos que entender que muchas veces se presentan falsos dilemas en estos temas. Por ejemplo, hay un meme dando vuelta donde sale por un lado Jesús y por otro lado Santa Claus o el viejito pascuero. Y uno dice, tengo muchos regalos para los niños del mundo. Y el otro dice, no, yo tengo solamente uno y alcanza para todos. Y ok, pero yo creo que eso es un falso dilema, porque Santa Claus o el viejito pascuero, San Nicolás, que finalmente era un hombre de Dios que vivió en el IV siglo, estuvo en el concilio de Nicea, defendió la deidad de Cristo, era un hombre que amaba al Señor, en ningún momento hubiera pensado pasar por encima de la obra de Cristo. Todo lo contrario, era un hombre conocido por su generosidad. Y es por eso que es recordado hasta el día de hoy. Y por eso es uno de esos falsos dilemas. Es como, tenemos Santa Claus por acá y tenemos a Jesús. Y tienes que escoger. Ahora, obviamente, quizás hay un montón de mitología asociado con él. Quizás también hay un intento de personas que no aman a Cristo a
quizás promover el héroe más fácil, ¿cierto? El héroe menos controversial. Entonces enfocan la Navidad en Santa Claus en vez de enfocarlo en Jesús, porque Santa Claus no es tan controversial como Jesús, porque Jesús dice ser el Señor del universo. Y Santa Claus es solamente alguien que da regalos, en cierto sentido. Pero se olvidan del verdadero legado de San Nicolás, que en el concilio de Nicea, claro, no tuvo problema con pegarle un combo o un charchazo al hereje Ario, que estaba hablando estupideces sobre la deidad de Cristo. Le dio un buen regalo. Y le dio un buen regalo. Ese fue uno de los regalos olvidados de San Nicolás. Ajá. Entonces, ahí a veces vemos esta falsa diferencia. Y otro punto también, el de los mismos regalos. Porque la razón que damos regalos es porque es una manifestación de la generosidad y del amor. Porque Cristo y Dios Padre dio el mayor regalo a este mundo, que era su único Hijo. Él dio todo eso por nosotros, y es por eso que nosotros, en gratitud a Dios, somos generosos con otros. Eso es el sentir del dar regalo. Ahora, como todas las cosas buenas en este mundo, puede ser pervertido, puede ser desviado y usado para otras cosas. Pero en vez de simplemente como cristianos separarnos de todo eso, no vamos a hablar del viejito pascuero, no vamos a dar regalo acá, no vamos a tener árbol, vamos a apagar las luces y nos vamos a acostarse a las 10. Acostarse a las 10. Yo creo que debemos rescatar estas cosas porque son nuestras, ¿me entiendes? El San Nicolás es nuestro legado. Es de los nuestros en ese sentido, y no simplemente regalárselo al mundo porque Coca-Cola le pareció bien hacer una cierta campaña publicitaria y bueno, de ahora en adelante le pertenece a Coca-Cola. No. Claro. Tenemos que recordar el verdadero sentido, aunque suene cliché, el verdadero sentido de la Navidad. El eslogan. Y bueno, y lo último en eso también, la rutina. Porque nosotros, especialmente hoy en día, vemos la rutina como algo negativo. Vemos que lo único bueno y verdadero es lo espontáneo, es lo auténtico, es lo que se me ocurrió a último momento. Y es muy mal visto. Incluso eso decimos como eso es lo espiritual. Claro, es más espiritual. Si tú escribiste una oración, eso no es espiritual. No. Pero si se te ocurrió en el momento, ahí sí. Si leís la Biblia, no, eso no es espiritual, pero si tú viene la revelación a tu mente, eso es espiritual. Entonces. Si tienes apuntes para predicar. Claro, no puedes tener apuntes. No. Eso es casi pecado. Tienes que ser espontáneo en la predicación. Entonces, lo mismo en cuanto a las rutinas, porque si nosotros vemos estos dos elementos del calendario cristiano, el nacimiento de Jesús y la resurrección de Jesús, eso en cierto sentido marca nuestro año. Marca que el hecho de que todos los años nosotros vamos a estar recordando estas cosas. Lo mismo la Cena del Señor cuando estamos en la iglesia. Eso es una rutina, ¿me entiendes? Y yo creo que nadie debería estar diciendo, ¿sabes qué? Ya esto del pan y el vino me cansó. ¿Por qué no tenemos sushi? Claro. Sushi y no sé. Té verde. Un té verde, ¿cierto? Claro. Claro, sería auténtico, espontáneo, todo lo que la gente quiere, pero Dios nos dio muchas rutinas en esta vida y eso no es algo malo. Y yo creo que hay muy buenas rutinas que nos edifican y yo creo que para muchos la Navidad puede ser una de esas buenas rutinas en el año, que en lo personal es un buen tiempo para meditar en la venida de Cristo, en la encarnación. Es un buen marcador en el año. Es como, wow, pasó otro año. ¿Cómo ha avanzado el reino de Dios? ¿Y qué otro aspecto podemos indagar en la encarnación, en la venida de Cristo, en tantos otros aspectos? Porque claro, podemos decir, no, pero es que la Navidad es todos los días o alguna frase así, pero como ser humano no practicamos eso.
simplemente. Entonces tenemos que apartar tiempos. Y no solamente la Navidad, hay otros tiempos que podemos apartar como familia, fechas importantes, qué sé yo, para realmente marcarlo y recordarlo y traspasar eso a nuestros hijos. Yo creo que eso es algo que como esta generación pone tanto énfasis en ser auténtico, en ser espontáneo, eso es algo muy precioso que podemos ignorar o incluso perder si no somos cuidadosos. Entonces, si usted quiere poner arbolito, no quiere poner arbolito, quiere darse regalo, no quiere darse regalo, quiere encalillarse hasta el cuello o no quiere hacerlo, no se encalille. No se encalille, es el consejo, no se encalille. Con la Master Plop, dijo un humorista por ahí. Pero tome tiempo en esta, no sé si el 24 exactamente a las 12 o el 25 o en el día que usted quiera durante esta semana. Tome tiempo con sus hijos, si es que los tiene, con su familia. Tome tiempo para tener un tiempo profundo de reflexión en relación a la Navidad, un tiempo profundo de reflexión, de que los padres puedan estar enseñando, discipulando a sus hijos a raíz y a la luz de la palabra en relación a esto de la Navidad. La importancia que tiene el nacimiento de Cristo es un buen momento de discipulado en nuestras familias. Obviamente, como decimos, no es que tenga que ser solamente en esta fecha, debería ser algo normal, pero es importante aprovechar estas fechas y estos tiempos que Dios nos da, aún en medio de un mundo tan convulsionado y de tantas cosas como hemos estado hablando en los episodios anteriores. Es un tiempo de parar y de enfocarnos en lo importante, en lo principal, que es nuestro Señor. Así que les motivamos en esta Navidad a tener estos tiempos de familia. No caiga en el caos de diciembre, en el caos de la rutina, no la rutina porque estamos hablando de eso. No caiga en la vorágine, en el ir y venir así súper... Caiga en la rutina. Claro, caiga en la rutina de Cristo. Eso broche de oro. Y ahí tenga estos tiempos con su familia, con su esposa, aún con su iglesia. Nosotros vamos a tener el domingo un desayuno navideño ahí, vamos a estar compartiendo con los hermanos. Natán tiene una cena bien rica porque estuvimos el año pasado, ¿no es cierto? Este año parece que no, pero no importa. Una rica cena navideña, ¿no es cierto? Así que tenga estos tiempos, aprovéchelos, disfrútelos, no se sienta culpable, ¿no es cierto? Ni condenado, ni que va a caer juicio porque usted celebra el Navidad o el viejito pascuero, sino que disfrute de estos tiempos de reconocer a nuestro Señor y Salvador que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Así que es una fecha bien especial. Así es, y bueno, lo único a agregar a eso es aproveche también es un buen tiempo para predicar el Evangelio, para aprovechar que hoy está sonando en la radio o en el supermercado o en el mall el Evangelio finalmente y es como una oportunidad donde podemos hablarle a las personas. ¿Sabes lo que está escuchando? ¿Sabes lo que está diciendo esta canción? ¿Sabes lo que significa esta fecha? Es una muy buen punto de entrada para hablar de lo que es central y lo que debería ser central en todo esto, porque muchos lo ven como algo negativo, como la gente está enfocada en cualquier cosa menos Cristo en la Navidad, pero yo creo que podemos ver el lado inverso de eso y entender que wow, este mundo de una u otra forma, aunque sea la más mínima, en algo está en este año 2017 celebrando la venida de Jesús al mundo. Y es imposible separar esas cosas. Entonces, podemos, por un lado, aprovechar estos tiempos para compartir las buenas nuevas con nuestros amigos, con nuestros familiares y con las personas con las que nos encontramos en estas fechas. Muy bien, y con este mensaje navideño, ¿no es cierto? En nuestro episodio número 29 queremos ya estar terminando nuestro programa, porque a las 12, ¿no es cierto? Ahí ya nos volvemos calabazas, como la princesa, ¿no es cierto? Tenemos que volver a nuestras casitas con nuestras esposas y los chiquillos con sus hijos. Así que ya vamos a estar terminando nuestro episodio 29. Ha sido bien interesante, pues, si estás recién integrándote, puedes ver lo que conversamos en un principio. El programa ahí queda grabado, ¿no es cierto? Puedes revisar nuestra interesante conversación en relación a nuestro nuevo presidente, a las posturas políticas, en relación a lo que hemos vivido en estos últimos meses ya, bien políticos, y a los distintos puntos de vista aún dentro del propio cristianismo. Y ahora, como hemos terminado con la Navidad, pagano o cristiano, hemos llegado a la conclusión cristiana, ¿cierto?
Entonces ya nos estaremos informando, no sabemos cuándo será el siguiente programa, se acerca la fecha ya de año nuevo, entonces estaremos en la vorágine de final de año, estamos ahí coordinando nuestros horarios, pero estaremos informando como siempre por Facebook qué día estaremos con nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Así es, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos, que Dios les bendiga.